¿Les parece? Ok, vamos a la palabra. Quiero leer Mateo 22, 37. Hoy comienza una nueva serie, lo que resta del mes de enero. Vamos a estar hablando acerca de prioridades. Y quiero comenzar leyendo para la primera prioridad, y la más importante, por cierto, comenzar leyendo Mateo 22, 37. Mateo 22, 37 dice, ustedes conocen este pasaje, pero muy bien. Voy a leer solamente una parte del versículo. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. ¿Alguien lo puede decir conmigo de memoria? Si lo recuerdas, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Como ensayo estuvo fantástico, lo le decimos una vez más. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Amén. Vamos a orar. Padre, háblanos en este día. Queremos escuchar tu palabra. Que el Espíritu Santo hable a través de mi vida. Señor, dinos lo que tú quieres hoy sembrar en nuestros corazones y nuestras mentes. Y permite, Señor, que podamos tener un corazón receptivo para recibir tu palabra. Padre, habla a nuestro corazón, te lo rogamos. Y permite que nuestros oídos y nuestro corazón esté preparado para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabes, semanalmente en los Estados Unidos, en aeropuertos de este país y del mundo entero, hay viajeros que cruzan esos aeropuertos cada semana con mucha frecuencia. De hecho, se les conoce como viajeros frecuentes. Algunos aquí, de nuestros hermanos, semanalmente o con mucha frecuencia en el mes, atraviesan aeropuertos por motivos de trabajo. Normalmente cuando eres un viajero frecuente, no lo haces por placer. Los viajes de placer, lamentablemente, son ocasionales. Los de trabajo son permanentes. Y cuando te toca viajar mucho, te conviertes para las aerolíneas en un viajero frecuente. Y ellos tienden a recompensar a sus viajeros frecuentes con categorías. Y le dan el beneficio de priority. Le dan el beneficio de la prioridad. ¿Qué haces con ese beneficio? Pues tienes mejores pasajes, mejores tickets, que te permiten sentarte en mejores asientos, que te permiten obtener upgrades y muchas veces ir a primera clase. A veces las primeras clases no están llenas con los que más dinero tienen, sino con los que más millas tienen. También te permite llegar primero y entrar primero al avión, entrar a salones con preferencia para los viajeros frecuentes. ¿Qué le están diciendo las aerolíneas a estos viajeros frecuentes? Con este beneficio de prioridad. Le están diciendo, para nosotros eres importante. Para nosotros eres importante y queremos recompensarte y queremos también honrarte dándote la oportunidad de regalarte los beneficios de esta aerolínea. Mis hermanos, nosotros le damos el primer lugar a las personas que son importantes en nuestra vida. Nosotros le damos el primer lugar a los que realmente son merecedores de honra en nuestra vida. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Entonces, durante todo este mes, yo quiero hablar de prioridades. Normalmente, cuando se comienza un año, se habla de resoluciones. Yo no hago resoluciones. Yo pienso en prioridades. ¿Y por qué pienso en prioridades? Porque creo que al final terminamos haciendo lo que nos interesa, lo que nos importa. Y terminamos dándole honra, lugar y beneficio a las personas o a las cosas que son importantes para nosotros. Y hoy quiero hablar de alguien que tiene que ser el número uno en nuestra vida, sí o sí. Y nada ni nadie puede competir con él. ¿De quién creen que estoy hablando? Estoy hablando de Dios. Estoy hablando del Señor. Nosotros tenemos que decirle al Señor, eres el más importante en nuestra vida. Por lo tanto, yo voy a honrarte y yo voy a bendecirte, dándote el trono de mi corazón. Amén. Pues vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar acerca de Dios como la prioridad de nuestras vidas. También la próxima semana voy a hablar de familia, voy a hablar de trabajo y voy a hablar de propósito o asignación. Pero hoy quiero enfocarme y que nos enfoquemos todos en hablar acerca de Dios como nuestra prioridad. Porque la familia no va a funcionar bien si Dios no está en el centro. Ni el trabajo, ni el propósito, mucho menos, ni nosotros en nuestra vida vamos a funcionar bien si Dios no está donde tiene que estar, en el centro de nuestra vida. Sin embargo, la pregunta obvia es esta: ¿cómo lo logramos? Pregúntenme,
¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos que Dios sea el número uno en nuestra vida? ¿Cómo logramos darle a Él el primer lugar en nuestra vida? Es una pregunta básica, esencial, pero necesaria que nos tenemos que hacer todos. ¿Cómo voy a darle a Dios el primer lugar en mi vida? Mira, 4 palabras que de esta forma y de estas 4 maneras nosotros podemos darle a Dios la prioridad en nuestra vida, y es muy práctico. Y es, escuchen, Biblia, estas son las palabras: Biblia, oración, iglesia y ofrenda. ¿Quieres decirlo conmigo? Biblia, oración, iglesia, ofrenda. Dígalo una vez más: Biblia, oración, iglesia, ofrenda. ¿De qué manera a través de la Biblia, la oración, la iglesia y la ofrenda le podemos dar el primer lugar a Dios? Bueno, eso es lo que quiero hoy compartir con ustedes y ayudarlos a entender que sí se le puede dar el primer lugar a Dios en nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Y para lograrlo, lo primero que tenemos que priorizar es la palabra de Dios, la Biblia. Cuando yo tenía 15 años, creo, 15 años, mi mamá llegó un día con una Biblia que le regalaron en la iglesia. Era así de chiquita. Tenía el borde rojo y la carátula negra con letras doradas. Y decía Santa Biblia. Y ella llegó y la puso en la mesa de noche al lado de mi cama. Yo estaba todavía acostado, era temprano en la mañana. Y me dijo: hasta hoy yo te leí la Biblia. A partir de hoy la vas a leer tú. Y me encantó que mi madre me hubiera retado, porque a partir de ese día ella puso en mis manos la responsabilidad de decirme: si realmente quieres conocer a Dios y tener con Él una relación personal, va a depender de ti, ya no más de mí. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Podemos compartir la fe en familia, sí, pero la relación con Dios es personal y es íntima, y crece por una decisión personal. Si tú no vas a crecer porque yo estoy creciendo, tú no vas a crecer porque los demás están creciendo. Influye, ayuda, beneficia, por supuesto que sí, pero ese crecimiento en la relación con Dios y ese lugar prioritario de Dios en nuestras vidas lo obtiene cuando nosotros comenzamos a priorizar, debo decir, lo que Dios prioriza, que es su palabra. Supongamos por un momento que yo no estoy en este edificio y ustedes están escuchando mi voz. Supongamos que por esos mismos speakers, esas mismas bocinas, esta voz sigue proyectándose, pero yo en persona no estoy aquí, estoy afuera. Y ustedes escuchan mi voz aquí adentro. Al escuchar mi voz y alguien preguntar ¿quién habla?, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería? Alex. Es decir, alguien preguntó ¿quién es? ¿O quién habla? ¿Y qué respondieron ustedes? Con mi nombre. Mi nombre tiene que ver con quién yo soy. Mi nombre habla de mi persona. Mi nombre habla de mí. Sin embargo, lo que escucharon fue mi voz. Y la pregunta es: ¿mi voz soy yo? No, pero es parte de mí. Mi voz es algo que se asocia con mi persona, que está tan intrínseco a quien yo soy, que cuando alguien escucha la voz de esta persona ya sabe de quién viene, de quién es, a quién pertenece, a quién identifica, y son capaces de decir es Alex, aunque lo que escuchan es mi voz. Mis hermanos, la Biblia es la voz de Dios. Cuando tú lees la Biblia, tú estás escuchando la voz de Dios. Cuando tú lees la Biblia, tú estás escuchando a Dios hablar, y tú puedes decir, alguien te puede decir: ¿quién es ese que tú escuchas? Dice: es Dios. No es Mateo, no es Lucas, no es Juan, no es Pablo. Ellos escribieron lo que Dios reveló a sus corazones, pero al final del día es Dios el que está hablando a través de ellos. ¿Me hago entender? Mira qué precioso como el salmista en el Salmo 119. Salmo 119, por cierto, antes de leer varios versículos de este salmo, es el capítulo de la Biblia que se encuentra en la mitad de la Biblia. Si quieres saber cuál es el centro de la Biblia, es el Salmo 119. Además, es el salmo más largo de todos los que se escribieron. No he conocido una persona que me haya memorizado, yo al menos no la conozco, si existe, mi respeto. Pero no he conocido una sola persona que haya logrado memorizar el Salmo 119 completo. No sé si tú lo conoces. Inténtalo ahora que estamos de ayuno y consagrándonos, que no vas a ver Facebook, y dedícate todos estos días a tratar de memorizar el Salmo 119 y después hablemos, que me voy a quitar el sombrero, el que no tengo, pero me lo voy a quitar delante de ti para decirte realmente mi respeto, porque yo he memorizado el Salmo 1, el Salmo 23, porciones del 91, pero nunca he logrado memorizar completamente el Salmo 119. Pero el Salmo 119, que está en el centro de la Biblia, ¿qué crees que sea el mensaje de ese salmo? La palabra de Dios.
Es el salmista diciéndole a Dios, cuánto te amo, por lo cual amo tu palabra. Mira lo que dice Salmo 119. Voy a leer algunos versículos, el 1 y el 2, el 6 y el 7, el 11 y el 12 y el 15 y el 16. ¿Tienen paciencia para escucharlo? Bueno, dice la Biblia, dichosos los que van por caminos perfectos. Bendecidos los que caminan por un camino perfecto. Pero ahora dice cómo. Dice, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, dice el salmista, enséñame tus decretos. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Este es un hombre que descubrió un secreto. Y el secreto es que Dios está escondido en su palabra. ¿Tú quieres conocer más a Dios? Descúbrelo en las páginas de la Biblia. ¿Tú quieres conocer el carácter de una persona? Pasa tiempo con esa persona. Escucha lo que dice. Mira cómo se comporta. Ve el ejemplo de su vida. Y para conocer a Dios, ¿qué mejor lugar que su palabra para descubrir el tono de su voz? ¿Quién es Él? ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? El ejemplo de su vida. Mis hermanos, si queremos que en el 2023 Dios sea más prioridad que lo que fue en el 2022, seamos un pueblo que hable la Biblia, desempolva la Biblia, baja la aplicación de la Biblia y realmente se llena de la palabra de Dios, porque llenándose de su voz, nos llenamos de Él. Alguien diga amén. Yo acostumbro cuando voy en recorrido relativamente largo por la ciudad o en camino a otro lugar, conecto en el carro y la aplicación de la Biblia la voy escuchando y voy escuchando en el camino varios versículos de la Biblia, varios capítulos. Voy con frecuencia escuchando la palabra de Dios y eso en el camino va metiéndose dentro de mí. Y a lo mejor tú dices, me distraje porque alguien se atravesó, porque a lo mejor quería saber cuál era la salida en el expressway que debía tomar y no escuché el versículo. Pero ¿sabes qué he entendido? Que la palabra de Dios es también espiritual. Y aunque mi mente natural no esté siendo capaz de entender en el momento o de escuchar en el momento lo que Dios está diciendo, se me está colando en el espíritu. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime a quién escuchas y te diré a quién te pareces. En este mes y en este año vamos a hacer el propósito de escuchar la voz de Dios. Y de llegar a un punto donde nosotros descubramos a Jesús a través de las páginas de la Escritura. ¿Sabe? Él miró a los judíos, fariseos, a los religiosos de la época, que como justificación usaban las Escrituras para combatirlo a él. Y Jesús les dice, les tengo un consejo, les doy un consejo. Escudriñen las Escrituras, porque ustedes creen que ellas son la vida eterna. Pero ustedes, cuando las escudriñen, porque no lo estaban haciendo, estaban aprendiendo religión, cuando los escudriñen, van a darse cuenta de que ellas dan testimonio de mí. Qué precioso. El propósito de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es revelar a Jesús. Y cuando Jesús es revelado a tu corazón, tu relación con Dios se vuelve fuerte porque conoces el carácter de tu Señor. La mayoría de los cristianos que no tienen una fuerte relación con Dios es porque se olvidaron o nunca descubrieron el carácter de su Dios. ¿Y saben por qué no lo descubrieron? Porque no lo vas a descubrir en otras personas. Lo vas a descubrir directamente cuando Él te sea revelado a través de su palabra. La segunda manera en la que nosotros podemos priorizar a Dios en nuestras vidas es a través de la oración. Digan todos conmigo, oración. Orar es hablar con Dios. Y orar es un privilegio que nos da el Espíritu Santo a través de la fe y de la vida que nos dio a través de Jesucristo. Mira lo que dice en Hebreos 4:16. La palabra de Dios dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. Esto es un privilegio. Dios abrió un camino nuevo a través de la sangre de su Hijo. Hay un camino pavimentado con la sangre de Jesucristo que hace que el cielo se una con la tierra y que nosotros tengamos acceso libre a la presencia de Dios. Orar no es una responsabilidad, es un privilegio del que ha sido lavado con la sangre del Cordero de Dios. Orar es un regalo de Dios para los hijos. Hablar con el Padre con libertad y ser escuchado es un regalo de lo que los hijos solamente tienen. Quien no tiene una relación con Dios de paternidad reza, repite oraciones. Pero quien tiene una relación de paternidad por medio del Hijo con el Padre, ora, tiene conversación, dialoga, conversa. Y eso es un regalo de Dios para nosotros. En este año dile: Señor, yo quiero que tú seas el número 1 en mi vida. Haz que el Espíritu Santo me sensibilice para que aumente mi vida de oración. Hubo un gran hombre de Dios en tiempos anteriores que él decía: no oro más de 15 minutos. Nunca oro más de 15 minutos. Pero luego dijo: pero no han pasado 15 minutos desde mi última oración que yo no vuelvo a orar. Tal vez no oraba mucho tiempo, eran solamente 15 minutos, pero los próximos 15 minutos, cuando pasaba este periodo, estaba orando otra vez. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa conversación constante. Porque normalmente hablamos con las personas que nos importan, ¿verdad? Pablo dijo estas palabras y están en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Ahí al final del capítulo y al final de la carta dice: oren sin cesar. Alguien se equivocó y dijo que era orar sin cesar. Pero no es orar sin una persona, es orar sin que cese, sin que nunca pare esto, que continúe. ¿Y cómo se logra eso? Si tenemos que trabajar, si tenemos que hacer en la casa, si tenemos una vida demasiado ocupada, es entender que hay una comunión en el Espíritu y que hay momentos para orar audiblemente, pero hay momentos para orar en el Espíritu cuando nadie nos está viendo y estamos en comunión con nuestro Padre. Y en ese momento, aunque estamos en la tierra, tal vez trabajando, haciendo algo que nos toca hacer, estamos en conexión con nuestro Padre, porque insisto, orar no es una responsabilidad de un religioso, es un privilegio de un hijo de Dios. Orar es un privilegio para el que conoce al Padre. Orar es tener diálogos con Dios. Entonces mucha gente pregunta: ¿y cómo hago para orar? Bueno, si esto fuera una religión, te tendríamos que enseñar un modelo, pero como esto es una relación, simplemente habla. Y si es posible, en algún momento detente y párate, porque la oración, bien lo dijo alguien, y lo he dicho hoy también, es un diálogo. Orar es: yo hablo con Dios, pero Él también habla conmigo. Y a veces Él te responde a través de un pensamiento. Y a veces hay que aquietarse y decir: ahora te voy a escuchar yo a ti. Ahora voy a escuchar tu voz. Y mis hermanos, crecemos en nuestra relación con Dios cuando crece nuestra vida de oración. Diga conmigo: palabra, Biblia, oración. Quiero crecer en mi relación con Dios. Quiero darle el primer lugar a Dios en mi vida. Lo voy a empezar dándole primer lugar a su palabra, que es su voz, a mi corazón. Y también voy a comenzar a priorizar mi vida de oración, tiempos con Él, a solas, devocionales, pero también en mi carro, en mi baño, en la ducha, donde quiera que estés. Habla con tu Padre, porque Dios no tiene lugares favoritos, tiene momentos especiales con sus hijos. En tercer lugar, iglesia. Di conmigo: iglesia. Díganlo fuerte, digan iglesia. Si has pasado suficiente tiempo en la iglesia, has escuchado esto cuando hablan de prioridades. Y te han dicho: estas son las prioridades del cristiano. Número 1, Dios. Yo lo estoy diciendo hoy. Número 2, familia. Número 3, iglesia. Hoy yo voy a desafiar eso. De hecho, no voy a hablar en las próximas semanas de iglesia como una prioridad, porque lo que entiendo es que la iglesia está tan conectada con Dios que quien le quiere dar prioridad a Dios, le da prioridad a su iglesia. Creo que cometimos un error en separar a iglesia de Dios, porque si bien la iglesia no es Dios, sí es el cuerpo del Hijo de Dios. Y cuando nosotros priorizamos a Dios, que es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, estamos dándole prioridad a la iglesia, porque es allí donde Él se revela, se manifiesta y se muestra en toda su expresión. Mira qué precioso como lo dice Efesios 1:23, uno de los versículos de la Biblia que más
disfruto al leerlo. Dice esta, y está hablando aquí con esta expresión de la iglesia, esta que es su cuerpo. Digan todos conmigo, su cuerpo. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Alguien diga amén. ¿Dónde está la plenitud de aquel que lo llena todo por completo? En la iglesia, en nosotros. Por eso el escritor de los Hebreos, que algunos dicen que fue Pablo, no sabemos, es anónima la carta. El escritor de los Hebreos, cuando tú llegas al capítulo 10, verso 25, dice estas palabras de exhortación a los creyentes de aquel momento, y el Espíritu Santo lo sigue diciendo a nosotros hoy: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sobre todo cuando vean que aquel día se acerca. La pregunta es, ¿qué día se acerca según el escritor de Hebreos? El día de Jesucristo, el día de la ira de Dios, el día en que los juicios serán desatados sobre la tierra, y nadie va a poder permanecer en una relación de fe si primero no ha priorizado a Dios y a la iglesia de Dios en el tiempo en que no había todos esos juicios, esa persecución. No dejen de congregarse como algunos tienen como costumbre. Mis hermanos, priorizar a la iglesia es priorizar a Dios. Porque la iglesia, Él dijo, y yo edificaré mi iglesia. Lo ven, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pablo, insisto, dice, esta su iglesia es su cuerpo y es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Alguien le dice a Dios hoy: Señor, quiero que seas el número 1 en mi vida en todo el 2023. Levanta tu mano junto conmigo y hazlo público. Por favor, los de las cámaras tomen fotos. No, quédate así un momentito, ahora fuera de broma, y dile: Señor, quiero que seas el número 1 en mi vida en todo este año 2023. Voy a priorizar tu palabra. Voy a buscarte en oración. Y voy a congregarme con tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ser intencionales, no vamos a ser asistentes ocasionales los domingos. Vamos a priorizar, que sea prioridad cada domingo estar con la iglesia. No solamente el domingo, conéctense a un grupo pequeño, sean parte de la experiencia y de la vivencia de orar, de conectarse, de estudiar la palabra juntos, de poder ser desafiados a crecer en su fe y ayudar a otros a que crezcan por medio de tu vida. No escucho muchos amén. Participa de la vida de tu iglesia. Busca un ministerio en el cual servir. Una clase para niños, para jóvenes, para adultos. Un grupo pequeño nuevo que abrir. Algo que hacer para bendecir a la iglesia y de esa manera bendecir a Cristo, porque esta es su cuerpo. Él tiene un cuerpo físico a la derecha del Padre. Él tiene un cuerpo espiritual en la iglesia, que somos todos nosotros. Busca cómo servirle. Cómo usar tus dones espirituales, tus talentos naturales, todo lo que Dios te ha dado, ponlo a disposición de la iglesia local y dile: Señor, al servir a tu iglesia estoy amándote a ti, estoy priorizándote a ti, porque esta es tu novia, es tu familia, pero también es tu cuerpo. Miren qué descripciones tan bellas hace Dios de su iglesia. Su novia, la de su hijo, el cuerpo de Cristo y la familia de Dios. Bendito sea el Señor. Y en cuarto lugar, para priorizar a Dios, ofrenda. Digan todos conmigo, ofrenda. Primero palabra, que es la Biblia, oración, iglesia y ahora ofrenda. Me encanta lo que dice Proverbios 3 y se los leo, versículos 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas, dice otra versión, con tus bienes. Y me gusta la palabra bienes, aunque aquí dice riquezas, porque algunos dicen: yo no soy rico. No, riqueza quiere decir, o bienes, lo que Dios te está dando, sea mucho, sea poco. Honra al Señor con tus riquezas. Y dice: y con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Me encanta Dios, como siempre le añade una recompensa a lo que debería ser una responsabilidad. Es como nosotros los padres que le decimos a los muchachos: si termina tu tarea, te voy a comprar un chocolate. Si sales bien en las clases, te voy a cumplir esto. Normalmente hay ese diálogo de recompensa en muchas familias, y Dios pareciera que está usando el mismo recurso. Honren al Señor con su riqueza y con los primeros frutos de todas sus cosechas, y así sus graneros se llenarán a reventar y sus bodegas rebosarán de vino nuevo. Hay una regla que
es una regla maldita que opera en toda la sociedad y se ha metido dentro de la iglesia. Se le conoce como la regla del 80-20. No sé si la han escuchado. La regla del 80-20 quiere decir que solamente un 20% hace de lo que se beneficia un 80%. Y que solamente un 20% da de lo que se beneficia el otro 80%. En la iglesia también esto se ha establecido como una regla para medirlo todo. 20% de los que asisten a una iglesia realizan la obra del ministerio y el 80% restante se beneficia, se sienta para recibir. 20% de los que son parte de la iglesia son los que ofrendan y diezman. El resto se beneficia de eso. ¿De qué manera dirá alguien me beneficio? Bueno, alguien con su ofrenda permite que hoy haya aire acondicionado porque hay electricidad pagada. Hay un edificio que se puede pagar para que sillas estén a tu disposición y un lugar de reunión. Hay ministerios que se están realizando por causa de las ofrendas de muchos. Hay tantas cosas que pudiéramos explicar porque algunos tomaron en su corazón la decisión de decir el dinero no tiene que ver con los hombres, tiene que ver con Dios y quiero honrar al Señor dando para su obra todos los días de mi vida. Honra al Señor con tus riquezas. Dice con los primeros frutos conocidos en el Antiguo Testamento como las primicias. Ellos eran agricultores y ¿qué hacían? Lo primero que le daba a la tierra no era para ellos. Lo primero que le daba a la tierra era para Dios. Cuando hablamos de ofrenda, el diezmo no debe ser lo último en tu presupuesto, debe ser lo primero. Tu ofrenda no debe ser lo último que tú des, lo que te sobra debe ser tu primicia. Cuando tú recibes tu salario semanal, quincenal, mensual, como te paguen, tú cuando lo recibes ve que lo primerito, el 10%, el 11%, el 12%, el 15%, mínimo el 10%, pero de ahí para arriba todo lo que Dios ponga en tu corazón dar, Señor, esto es tuyo y es lo primero. Y luego piensa en casa, en carro, en todo lo demás, en comida, y lo primero es Dios. ¿Y cómo bendecimos a Dios? Bendiciendo su cuerpo, que es la iglesia en la tierra. Honra al Señor con tus riquezas, con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Me encanta Abraham. La Biblia dice que cuando Abraham fue a pelear por la libertad de Lot, su sobrino, y los esclavos que se habían robado, él fue con los hombres que tenía en su casa, que no eran guerreros, pero sin embargo los preparó para pelear, para libertar a su sobrino, y lo logró. Se los arrebató a unos reyes que los tenían prisioneros, y no solamente trajo de vuelta a su sobrino y a la gente que habían sido secuestrados con ellos, sino que además tomó todas las riquezas de aquella gente y se las despojó. Y él llegó con su sobrino, sus esclavos y la familia de su sobrino, y un botín, una recompensa de aquella batalla que era típico de aquellos días. Si yo te venzo, no solamente tengo la victoria sobre ti, me voy a quedar con todo lo que tú tienes. Y Abraham recogió el botín, la recompensa, la riqueza, que era el pago por lo que él había hecho, y venía de camino, y de momento salió un personaje a su encuentro que la Biblia le da el nombre de Melquisedec. Aparece en los Salmos, aparece en esa historia, y más tarde el autor de los Hebreos o el escritor de los Hebreos lo menciona y dice que Melquisedec era el sacerdote, era príncipe o rey de Salem, más tarde Jerusalén, pero además era sacerdote del Dios Altísimo. Y dice la Biblia que él no tuvo principio de días ni tendrá final de días, sin genealogía, sin vínculo en la tierra, y es un prototipo del Hijo de Dios, o es una aparición del Hijo de Dios antes de ser encarnado en María. Porque recuerden que Jesús es sumo sacerdote y se revela a Abraham. Y dice la Biblia que cuando Abraham tiene a Melquisedec, el príncipe de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo, en otras palabras, Cristo preencarnado, se le está revelando. Abraham cogió el 10% de todo el botín y le dijo: esto es tuyo, mi Señor, porque tú me entregaste la victoria. Esto es tuyo. Mis hermanos, ofrendar tiene que ver. Yo sé que este es un tema delicado porque algunos dicen es manipulable en las iglesias,
Pero tú tienes que sacudirte eso de la cabeza. Y si tú eres un verdadero cristiano, deja que algunos manipulen el dinero, pero tú conviértelo en una expresión de amor y de gratitud para un Dios que conquistó tu victoria, mi hermano. Abraham fue por Lot, pero él entendía que la victoria sobre Kedorlaomer y los demás reyes no había sido su habilidad militar, había sido el poder de Dios y el respaldo de Cristo en su vida. Y por eso cuando el Señor se le aparece en su título de sacerdote, de intercesor, de vínculo entre el Padre y él le dice: mi ofrenda es tuya, porque si no fuera por ti, yo no tendría esta victoria. Mi sobrino, mi familia no estarían hoy en libertad. Cuando ofrendamos le estamos diciendo a Dios: hemos celebrado una victoria, tú has comprado nuestra bendición, tú nos trajiste a tierra de libertad, inmigrantes muertos de hambre, que hoy tenemos casa y carro y todas las comodidades. A ti te lo debemos, Señor. A ti te vamos a honrar. A ti te vamos a honrar. Honra al Señor. Este 2023, como iglesia, tenemos que ser una iglesia que priorice al Señor. Una iglesia que le dé el primer lugar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una iglesia donde cada uno individualmente va a pasar tiempo con la palabra de Dios. O sea, nuestras conversaciones se van a llenar. Si cuando pasamos tiempo con la palabra de Dios, dice la Biblia, tú hablas de lo que abunda en tu corazón. Cuando lleguemos a conversar podremos hablar de muchos temas, pero va a salir algún... ¿Sabes qué? Mira, estaba leyendo en la Biblia y el Señor me reveló esto, y el Señor me mostró esto, y quería compartírtelo. Y vamos a empezar a edificarnos con la palabra, porque dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo abunda en sus corazones, edificándose unos a otros. Cuando la palabra de Cristo abunda en nuestros corazones, edifica nuestros labios y edifica la vida de otra persona. En este año vamos a priorizar la Biblia, porque eso significa priorizar a Dios. En este año vamos a priorizar nuestra vida de oración. Vamos a orar sin cesar. Vamos a orar incansablemente. Vamos a tener diálogos con Dios, porque la oración, insisto, como lo he dicho anteriormente, no es una responsabilidad, es un privilegio de los hijos. En este año vamos a priorizar la iglesia. Ser familia, ser cuerpo, expresar a Cristo, estar juntos, compartir los dones, ponernos a disposición unos de los otros y bendecir a esta ciudad. Y en este año 2023 vamos a priorizar la ofrenda, porque entendemos que los dineros son de Dios y que con eso le estamos diciendo: tú eres mi victoria, tú eres el que me bendice, tú eres el que me sostiene, tú eres el que me prospera, tú eres el que está a mi lado, tú eres el que llena hasta reventar mis graneros y hace que mis bodegas rebosen de vino nuevo. Aleluya. Por cierto, en el Nuevo Testamento el vino nuevo ya no es un vino en nuestra despensa, sino un vino en nuestro corazón, y se llama el Espíritu Santo. Cuando Dios ve gente que lo honra con tiempo, con palabra, con oración, con congregarse, y también lo honra con dinero, Dios dice: y mi presencia se va a manifestar en ti y serás lleno del vino nuevo del Espíritu Santo. Esa es la mayor recompensa. La mayor recompensa es más de Dios en nuestras vidas. Nosotros lo buscamos más a Él para que Él se derrame más en nuestra vida. Quiero que te pongas de pie un momentito. Y quiero que vuelvas a levantar tus manos arriba y levantes tu corazón. Y pienses en estas 4 maneras en las cuales tú y yo podemos, de una manera práctica y diaria, priorizar a Dios. Y hagas un compromiso personal, una oración personal. A lo mejor hace mucho tiempo que paraste de leer la Biblia, hace semanas que no abres la Biblia. Hoy tienes que reconsagrar ese tiempo y decirle: Señor, voy a hacer un hábito diario. Todos los días, aunque sea un capítulo, la mitad de un capítulo o un versículo de la Biblia leeré. Pero no pasará un día, no pasarán 24 horas de mi vida sin que yo vaya a tu palabra y escuche tu voz. Señor, voy a decidir en este año que mi vida de comunión contigo va a aumentar. Voy a acercarme confiadamente a tu trono, Señor, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Voy a buscarte, Señor. Voy a hablar contigo y voy a escucharte hablarme. Señor, hoy reconozco que tu iglesia es el cuerpo de tu Hijo. Que pasar tiempo en tu iglesia, vivir en familia, conectarme con tu pueblo, honra al Hijo, Señor. Y decido en este año ser más participativo
congregarme más, dar un paso más en estar presente. No voy a ser un asistente ocasional, no voy a ser uno que viene ocasionalmente, voy a ser uno que se integra, que participa, que pone su vida a disposición de tu cuerpo, tu iglesia amada. Y Señor, reconozco que mis finanzas son tus finanzas, que el dinero es tu dinero, y voy a honrarte con las riquezas, y voy a declarar los primeros frutos de mi dinero, las ofrendas que dedicaré para ti, antes que prioridades familiares o necesidades básicas. Ofrendar será lo primero, honrarte será lo primero, porque tú libraste una batalla en la cruz que es más grande que la que libró Abraham por Lot. Si aquel hombre, Señor, por solamente liberar a su sobrino, tuvo el corazón tan agradecido como para ofrendar, nosotros tenemos un corazón mayor, lleno de gratitud por aquel que en la cruz derramó su sangre por nosotros. Qué victoria la que libraste allí. Por eso en este año vamos a honrarte con nuestras finanzas. Vamos a diezmar y vamos a ofrendar. Vamos a bendecir el cuerpo de Cristo. Vamos a ensanchar la tienda con nuestras finanzas. Vamos a permitir que la iglesia logre más a través también de nuestro aporte financiero. Mi presencia, mi vida, todo lo que tengo, todo lo que soy, es tuyo, Señor. Ocupa el primer lugar, sé el número uno en mi vida. Quiero escuchar tu voz gritándoselo a Dios. Ocupa el número uno, Señor, en mi vida. El primer lugar. Dios mío, sé el primero en mi vida. Por encima de mi familia y por encima de mí mismo, Señor. Que nadie más, ni nada más, sea el número uno. Solamente ti, solamente tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén.